¿Has sentido alguna vez que algo en tu interior te impide avanzar, aunque tengas toda la voluntad de cambiar? Una extraña sensación de bloqueo, una resistencia que parece frenar tus pasos y que puede resultar desesperante y confusa. Pero, ¿y si te dijera que esas resistencias no son enemigas sino señales? Desde la perspectiva de Morna Simeona, las resistencias actúan como guardianes de tus memorias más profundas, protegiéndote de heridas, traumas, creencias y emociones no resueltas que necesitan sanación. Hola, soy María Amparo y te invito a descubrir qué hay detrás de esas barreras internas y cómo podemos, paso a paso, aprender a liberar cada capa que nos impide avanzar. Quédate hasta el final, porque entender cuáles son tus resistencias es la clave para liberarte y sanar tu vida. Desde la perspectiva de Morna Simeona, las resistencias son bloqueos energéticos internos o memorias inconscientes que te impiden avanzar y experimentar la paz, que actúan como mecanismos de defensa para protegerte de viejas heridas, de traumas o de creencias limitantes. Es tu mente inconsciente protegiéndote, cuidándote para que no sufras. El origen de esa resistencia se relaciona con las memorias de dolor acumuladas y transmitidas en el sistema familiar y en la memoria compartida de la humanidad que causan bloqueos energéticos. También son las resistencias que nosotros mismos vamos creando a medida que vamos viviendo y nos vamos protegiendo a través de nuestra mente inconsciente para no sufrir daños que ya sabemos cómo se sienten. Y estas resistencias se manifiestan en nuestros cuerpos, mental, emocional y físico. Veamos cómo lo hace en cada uno de ellos. En el cuerpo mental, a través de pensamientos negativos o dudas constantes. ¿Será que esto sí es así? ¿Será que esto sí me irá a funcionar? En el cuerpo emocional, habla sobre el miedo, la culpa y el autosabotaje. No, esto lo hago más tardecito, esto lo hago mañana. Aquí voy paso a paso. Y en el cuerpo físico, a través de síntomas físicos como la ansiedad, la tensión muscular o problemas de salud relacionados con resistencias no resueltas. También a través de accidentes. El autosabotaje utiliza cualquier vestido para alejarte de ese punto donde tú quieres llegar. ¿Y cómo liberarte y sanar esas resistencias? Hay varios pasos. El primero es la autoobservación y la aceptación, que es comenzar por identificar y reconocer las resistencias internas que tienes, tales como pensamientos, emociones y patrones que te bloquean sin juzgarlos. Ahí entra la aceptación, sin juzgarlos. Luego observa las reacciones y dificultades que experimentas de forma neutra, es decir, sin autocríticas ni juzgamientos. Actúa más bien como un testigo de tus propias experiencias. Obsérvate. Y esta aceptación sincera de lo que surge permite que las resistencias afloren y al no enfrentarlas con rechazo comienza el proceso de liberación y sanación de esas memorias. Si sigues resistiéndote a ellas, si las sigues juzgando, si las sigues criticando, las vas a ir fortaleciendo cada vez más. El segundo paso es la liberación a través de la conexión divina. ¿En qué consiste? Al entrar en sintonía con la divinidad y solicitar su ayuda, comienzas a liberar esas resistencias y a sanar tus memorias. Recuerda que únicamente esta fuerza divina actúa como una energía transformadora, capaz de limpiar y purificar las cargas emocionales y los bloqueos que llevas. Cuando estás en esta conexión, permites que la divinidad disuelva cualquier memoria dolorosa, permitiéndote avanzar con paz y claridad. Recuerda que tú solicitas, la divinidad responde. El tercer paso es el uso de la oración en Ho'oponopono. Y esto se utiliza para desbloquear y sanar esas resistencias. En Ho'oponopono la oración deja de ser una repetición vana, yo ya les he dicho en videos anteriores, para convertirse en presencia ante la divinidad. Decir los códigos sagrados, lo siento, perdóname, te amo, gracias, es fundamental para que su energía libere las resistencias internas. Y luego dices, lo siento, me perdono y me amo, gracias. Todos estos códigos funcionan como un puente hacia la sanación.
ayudándote a desbloquear esas memorias dolorosas y a purificar las cargas emocionales que obstaculizan tu paz. Morna Simeona decía que cada código permite limpiar energías y pensamientos negativos y erróneos, conduciéndonos a un estado de armonía y conexión con la divinidad. Ahora hagamos un ejemplo práctico de identificación y sanación de resistencias con Ho'oponopono. Y antes de hacer este ejercicio, preguntémonos por qué se presentan las resistencias a realizar cualquier tipo de cambio, sea externo o de transformación interior. ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿Por qué siempre presentamos un obstáculo antes de querer lograr algo? Yo sí lo he hecho. Y te voy a decir algunas de las razones por las cuales aparecen esas resistencias. Primero, porque no sabes con certeza qué deseas. Si tú no sabes qué deseas, no vas a descubrir tampoco tus resistencias. Tú debes saber qué es lo que quieres transformar o qué es lo que quieres lograr. Si es un proyecto, una meta, tienes que saber el qué quieres, porque la divinidad se encarga del cómo llegar allá. Entonces, ten esa claridad de lo que deseas. Si es de una transformación, solicitar con certeza qué es lo que quieres. Otra puede ser el temor al cambio, el miedo al fracaso. Te preocupa la estabilidad económica. No te sientes suficiente para realizarlo. O tienes dudas sobre si tendrás éxito o no. Estas son algunas, pero para mí son como las principales que he notado, no solo en mi proceso personal, sino con las personas y con los consultantes que he tenido. Entonces, hagamos este ejercicio práctico y comencemos por tomar una hoja o un cuaderno para realizar el ejercicio, porque es de la única forma que nosotros comenzamos a identificar esas resistencias. No es pensando y escribiendo. Identifica primero, colócalo como un titular, qué es lo que deseas. Y segundo, cuáles son las resistencias que te van surgiendo. Enuméralas del 1 al 10. Si no llegas a 10 no importa, si llegas a 3 o 4, mejor. En la semana, en el día a día, te van a ir surgiendo otras resistencias y las vas colocando. Este no es un ejercicio para hacerlo en una hora o en una sola sentada, no. Este es un ejercicio de introspección en el cual tú vas a ir trabajando poco a poco, día a día, para identificar cuáles son esas resistencias que se están oponiendo al logro de tus objetivos. Y comienzas ya con el primer paso, a realizar esa autoobservación y esa aceptación de la situación. En este paso, reconoce los sentimientos que llegan a ti sin juicio. Es lo principal, sin juicio. Observa el miedo, la duda, la frustración que surgen cada vez que piensas en dejar, digamos, un empleo o dejar una persona o lograr un objetivo específico. Y en lugar de criticarte por ello, acepta estas emociones como una señal de que existe una resistencia al cambio. Y durante el momento de oración y en total introspección, observa tu deseo de cambiar o de lograr lo que quieres y tu temor sin intentar suprimirlos, solo siendo consciente de que existen. Estás mirando de frente lo que deseas y la resistencia. Es mirarlos a los dos, a los ojos, sin intentar cambiarlos, solo mirándolos. Y segundo, el segundo paso de identificación de las resistencias es empieza a explorar las razones detrás de cada resistencia y escribe al frente cuál es la razón que tú crees que tienes frente a esa resistencia. En este paso vas a poder descubrir si temes decepcionar a un familiar, decepcionarte a ti mismo o perder la estabilidad económica, que es lo que muchas veces nos frena para emprender nuestros proyectos nuevos. Quizás haya una memoria de fracaso en el pasado o una creencia arraigada de que cambiar es muy arriesgado. Escribe en tu cuaderno los pensamientos que surjan frente a esto.
cada cosa que te surja, cada temor que te surja frente al cambio. Y nota cómo surgen frases como esto no es seguro, y si no funciona, o no quiero decepcionar a esta persona, o no me quiero decepcionar a mí mismo. Y al identificarlas puedes ver cómo estas ideas están deteniendo tu progreso. Esto te lo digo por experiencia propia, porque yo lo he hecho, porque yo lo hago y porque me he podido dar cuenta dónde me freno yo misma a través de estas resistencias. Y el tercer paso, que es la conexión con la divinidad para liberar. Solicítale ayuda a la divinidad para liberar estas emociones a través de la conexión divina y puedes empezar a dejar atrás las creencias limitantes que alimentan tu resistencia. Ya sabes qué es lo que la alimenta, esos pensamientos negativos, esas dudas, todos esos bloqueos. Dedica algunos momentos del día para decir de forma consistente los códigos sagrados, en especial cuando algún temor invada tu mente y tu corazón, porque van a llegar esos temores, porque vas a empezar a ver cosas que te ayudan a avanzar, pero también van a aparecer, como dicen en el camino del guerrero, esas esfinges que te llenan de temor. Y hay que empezar a derrumbar una a una de esas esfinges para ir avanzando. Di, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, me perdono y me amo, gracias. Solicita a la divinidad que limpie, borre, libere y transmute las memorias que están causando esta resistencia. No te digo frente a qué, porque cada uno va a ser el ejemplo con su resistencia y con su deseo. Y por último, el uso de la oración. Utiliza la oración como un método constante para liberar esta resistencia. Y cada vez que el miedo al cambio vuelva, porque va a llegar, ya te lo he dicho, va a venir de forma recurrente, ve a la oración para reforzar tu intención de soltar las creencias que te bloquean. Y al sentir la duda, cierra los ojos y te conectas con la divinidad y repites, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, me perdono, me amo, gracias, permitiendo que la oración sea el instrumento de sanación en ese momento de incertidumbre. Y aquí surge la acción inspirada. Después de un tiempo de trabajar en la resistencia, no te puedo decir cuánto, porque todos los casos son distintos, porque eso depende de tu conexión con la divinidad y depende también de tu consistencia en la práctica de Ho Oponopono. Vas a comenzar a sentirte cada vez en más paz con la idea del cambio, desde un lugar donde puedes tomar una acción inspirada, como empezar a desarrollar tu proyecto personal o tener más certeza sobre tu transformación interior, en paralelo al trabajo o investigar más sobre el nuevo camino que quieres emprender. O sea, no se trata de soltar todo de una, se trata de ir trabajando de forma simultánea. Si estás trabajando en ti como ser humano, vas mirando tus luces y tus sombras. Si estás hablando de un proyecto físico, un proyecto exterior, lo vas haciendo en paralelo, vas trabajando en tu trabajo cotidiano y vas invirtiendo tiempo para trabajar en tu proyecto personal. Decide dedicar una hora, media hora, lo que tú quieras, pero diariamente en tu proyecto para ir creando un nuevo camino, confiando en que el proceso de Ho Oponopono te está ayudando a liberar tu miedo al cambio. El Ho Oponopono te ayuda a reconocer tus miedos, a reconectar con la divinidad, quien te brinda una energía de apoyo y te ayuda a moverte con pasos pequeños y seguros hacia tu futuro, en el que sí te sientas en paz. Recuerda que las resistencias son parte de un camino hacia el autoconocimiento y la sanación, y cada una de ellas, de estas resistencias, es una oportunidad para crecer, y el Ho Oponopono te ayuda a reconectarte con tu paz interior. Te animo a observar tus pensamientos y emociones, identificando patrones de resistencia y practicando Ho Oponopono para liberarlos y sanarlos. Inicia este viaje personal de autosanación y de transformación interna. Y en la descripción del video te dejo un correo electrónico donde puedes dejarme tus preguntas y tus comentarios y un número de WhatsApp para el mismo fin. Suscríbete si aún no lo has hecho
y comparte este material si crees que puede ser de utilidad para otras personas. Y adicional a esto, dale un me gusta si crees que puede funcionar para ti. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.